Vamos con las tres lecciones que nos dejó la victoria del Real Madrid en el derbi de la capital. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al mítico vídeo de análisis del día después, cuando ya habiendo visto el partido por televisión o por ordenador en este caso, pues tengo un análisis un poco más en profundidad de ciertas situaciones que vivimos en la victoria del Real Madrid por 1-0 en el derbi. Lo primero que voy a empezar de nuevo es haciendo una oda o un gran dibujo completo del performance defensivo de este equipo a lo largo de toda la temporada, porque para mí es la noticia colectiva del año, quizás hasta en toda Europa, y es cómo Zidane ha conseguido convertir al Real Madrid en una máquina defensiva prácticamente perfecta. Creo que hay varias explicaciones. Voy a acabar este punto hablando de Mendy, por cierto, pero hay varias explicaciones, desde la pizarra, desde el colectivo, desde el sacrificio. O sea, Zidane se ha metido debajo de la piel de estos futbolistas y les ha hecho comprarle la idea de que todo lo bueno que le pueda pasar al Real Madrid este año, que veremos lo que es, pasaba por dar esta respuesta defensiva. Pero luego también hay una cosa que es tan sencilla como sumar 2 más 2, y es ver cuántos futbolistas tiene con vocación o con capacidad física, digamos, defensiva este Real Madrid. Y a mí, de los 10 jugadores de campo, me salen 6 futbolistas, bien sea por físico, bien sea porque su oficio o su mentalidad, muy bien capacitados para el trabajo defensivo, que son evidentemente los 2 centrales. Esto casi cualquier equipo suele tenerlo, que luego es, por ejemplo, Casemiro también, que es Fede Valverde, que no es un jugador defensivo, que es un jugador que te aporta muchísimo en conducción, en ruptura, en llegada, pero que tiene una capacidad física y un carácter también que le lleva a hacer muchas ayudas, a recuperar muchos balones, a tener una autonomía de partido de 90 minutos a un gran ritmo. O sea, por eso os decía que es o jugadores perfil defensivo o jugadores con capacidades defensivas. Valverde entraría en este segundo rango. Y luego los laterales son muy físicos y son muy buenos a nivel defensivo. Esto te lleva, como digo, a tener 6 futbolistas con verdadera capacidad alta para dar una gran defensa. Si nos vamos, por ejemplo, al Barcelona, el gran rival en la Liga, yo os diría que tiene a 2 futbolistas que son los centrales. Luego podemos poner a uno de los interiores cuando está bien, pero poco más. Semedo juega poco. Sergio Roberto no tiene conceptos defensivos, hace cosas realmente surrealistas a nivel de la posición, a nivel de basculaciones, etcétera. Y Jordi Alba no es un lateral especialmente defensivo ni físico. Así que para que veáis un equipo y otro, aparte de que el sistema es peor, aparte de que físicamente los jugadores del Barça son peores, también tiene jugadores el Real Madrid mucho más capacitados para esto. Y me voy ahora al partido de Ferland Mendy. Antes de volver a su parte defensiva, quiero volver a repasar algo que ya repasamos ayer, su 50 de 53 en pases. Es un jugador que, ahora voy a hablar un poquito de Marcelo también, le da mucha calidad a la posesión del Real Madrid, porque posicionalmente es muy interesante y luego tiene una gran capacidad de distribución. Esto ya lo hablamos cuando lo analizamos en verano, cuando lo fichó Zinedine Zidane, que era prácticamente un centrocampista más en ese sentido de dar calidad a la posesión, de dar un buen pase siempre, de no fallar, de ser muy ortodoxo en ese sentido, y es evidente que es un jugador muy bueno en esa fase del juego. Cada vez vemos más soltarse. Por ejemplo, ayer, aparte del gol, hubo otras 2 que le echan el balón a la espalda. Vinicius comentaba que es una cosa que la entrenan, y luego, bueno, pues los centros es una cuestión que lo va mejorando. Estáis viendo algunos mapas de pases que tuvo con algunos de sus compañeros, pero aquí quería hacer un impasse, que esto yo creo que va a ser un manual para aprender a vivir con Marcelo y sin Marcelo, y a aprender a valorar lo que es Marcelo. A ver, Marcelo no es un lateral. Marcelo fue un futbolista, especialmente en su prime, que directamente se inventó una posición. Marcelo, en un Real Madrid en el que está Cristiano Ronaldo, Benzema, Özil, Di María, hablo de diferentes épocas, Modric, Toni Kroos, bueno, la nómina de excelentes Bale, excelentes futbolistas que ha tenido el Real Madrid, Marcelo ha sido siempre, o casi siempre, top 3 a nivel de creatividad, de talento individual, de regate, de intuición, de capacidad de sorpresa. El tema es que juega de lateral, pero es que este tío no es un lateral. No hay otro lateral con esas características de Marcelo. Por volver a Alba, por ejemplo, que es muy bueno ofensivamente, es otro tipo de lateral, pero prácticamente un mediapunta jugando de lateral es lo que era Marcelo, capaz de entrar por dentro, por fuera, de regatear en una baldosa. O sea, eso es una cuestión que era él, una posición que él se inventó en la historia del fútbol. O sea, lo siguiente que va a tener el Real Madrid no va a ser un Marcelo,
Marcelo. Roberto Carlos no era un Marcelo, por ejemplo, y Mendy es un jugador que defensivamente, que seguramente es lo que necesitaba este equipo este año, es absolutamente top mundial, y en ataque va haciendo cositas como, por ejemplo, lo que hizo ayer con esa asistencia que ya es su segunda de la temporada. Así que muy importante también, para no frustrarnos con los futbolistas, es entender el tipo de material que estamos evaluando, o bueno, en este caso que estamos animando en cada momento. No vamos a encontrar un lateral como Marcelo. Akraf es otra cosa, Reguilón es otra cosa, Jordi Alba es otra cosa, Alexander-Arnold es otra cosa, y hablo de laterales buenísimos, pero Marcelo es un tipo que se inventó una posición. Punto con lo de Marcelo, no va a haber otro Marcelo. Y ahora quería entrar ya en qué cambió de la primera a la segunda mitad. Me voy a servir como siempre de algunos mapas. La primera mitad, bueno, la he estado repasando de nuevo y había jugadores sin ningún tipo de pedirla al espacio, jugadores que no tenían prácticamente uno contra uno, porque me diréis, Valverde se puede ir de mucha gente. Sí, pero Valverde se puede ir de mucha gente en determinadas situaciones de partido y en determinadas zonas del campo. Valverde, tenerlo fijado con Lodi es muy complicado, que en una primera parte, por ejemplo, Valverde pueda regatear a Lodi, porque Valverde no es un regateador, es alguien con potencia en la traslación de balón, por ejemplo, no es un regateador, no es alguien que te vaya a intimidar en el uno para uno y que te vaya a ensanchar el campo, por más de que en la primera parte me estuve fijando, lo fijaba, valga la redundancia, en muchos ratos en la banda izquierda para que, por ejemplo, Modric aprovechara ese carril. Luego a veces hacían permuta, Modric se ponía de falsísimo extremo, evidentemente, y es que era un equipo predecible, totalmente predecible, con Isco, que no hizo un regate en el centro del campo del Real Madrid hacia atrás para después perderla, y del Bernabéu, cosas que no entenderé yo en mi vida, Isco, pero bueno, en fin, no era un equipo sin ningún tipo de capacidad de sorpresa. El Atlético podría haber estado toda la tarde jugando así. ¿Y en qué redundaba eso? En lo que dijo ayer Rafael Varane y que yo llevo diciendo absolutamente todo el mes. Bien sea Jovic o bien sea Karim Benzema, han sido jugadores auténticamente aislados del área. Lo dijo Benzema ayer, hoy Benzema Varane, y me encantó que lo dijera. En la primera parte teníamos a Karim solo. Los que veis este vídeo especialmente, ¿qué os he dicho yo de los partidos de este 2020 en Liga? Que no llevaba el Real Madrid balones a sus delanteros, bien sea Jovic o Benzema. Ayer en la primera parte, de nuevo, estaba siendo la historia del partido. Un toque de balón de Karim Benzema, además en el vértice del área, en toda la primera mitad dentro de la caja. Ese toque de Karim Benzema hacía que en los últimos 3 partidos y medio los toques de los futbolistas, de los delanteros de Jovic o Benzema dentro del área ascendieran a 12 en 3 partidos y medio de fútbol. Y bueno, no vamos a hablar ya de tiros. Lleva 0 tiros Karim Benzema en la primera mitad. Mirad, ya estáis viendo el mapa de toques de Karim Benzema en la segunda mitad y ya vemos que tiene 6. Nada más y nada menos que 6, o sea, en 45 minutos tiene la mitad de lo que había hecho el Real Madrid en los 3 partidos y medio anteriores. Eso se produjo porque hubo muchísimo más dinamismo, y no solo fue porque Lucas y Vinicius ellos abrieran el campo, etcétera. Ellos también, y la jugada del gol es un buen ejemplo, permitieron a los laterales también activarse mucho más cuando les doblaban. Vimos muchísimas jugadas de 2 contra 2 de Carvajal y de Lucas Vázquez en la derecha, y también alguna como la del gol de Ferland Mendy y de Vinicius Junior, y eso ya te agita mucho más el árbol, porque, por ejemplo, si te viene un lateral y te da tiempo a llegar a él, ya eso te va a obligar seguramente, un lateral que viene doblando, me refiero, te va a obligar a un central a que tenga que salir a tapar, porque probablemente el lateral ya ha sido fijado por Vinicius. Ya eso genera una descompensación. Un buen movimiento de Karim Benzema le va a poner en una buena posición de remate. También, al haber tanta actividad en las bandas, ya entra en juego también el factor Fede Valverde, por ejemplo, llegando a rebañar la frontal. Ayer vimos un muy buen disparo a pase de Vinicius, llega su desmarque de ruptura, o sea, ya todo eso se agita, así que eso fue lo que principalmente cambió ayer al Real Madrid. También Valverde tuvo una mejor ocupación de su espacio, Modric se acercó un poco a la zona de actividad de Fede Valverde, y como Valverde agita tantas cosas y provoca tantos desequilibrios en el contrario, también tuvo más libertad Modric para aparecer, y ahí evidentemente disfrutó mucho más el croata en ese escenario de partido. Así que muy bien interpretada la segunda parte en ese sentido, y principio de corrección, digamos, de lo que estaba siendo la principal falla del Real Madrid a nivel ofensivo: ser predecible y no llevar balones de cierta calidad
a Jovic o en este caso a Karim Benzema. Y lo que he dicho en el as que sale después, pero es que lo he grabado hoy también, en los últimos partidos el equipo está siendo una oda de efectividad. O sea, ha ganado unos partidos contra Getafe, Sevilla, Valladolid y Atlético de Madrid perfectamente merecidos, pero vamos, perfectísimamente merecidos, pero en los que ha hecho muchas menos ocasiones que varios en la primera vuelta que se empataron, como por ejemplo contra Betis, contra Valladolid en el Bernabéu, contra Athletic de Bilbao, o sea, pero de largo, muchas más ocasiones, incluso muchos más claras. Así que bueno, al final yo os decía que todo eso sí que se va a compensar durante la temporada y que si el equipo sigue defendiendo bien, pues va a ganar la Liga, si siguen cojando tan pocos goles, pero ya acabo el vídeo, no tiene que ver con lo de ayer, pero hace falta ya la reentré de Eden Hazard en el equipo, porque la figura de Hazard es algo completamente disruptivo de este Madrid, que en muchas ocasiones últimamente, sobre todo, ha sido un poquito más predecible. Hazard está promediando pues como 4 regates por partido, Hazard estaba promediando 3 y pico pases clave, era absolutamente el generador de todo. Y yo creo que se va a beneficiar Karim Benzema, se va a beneficiar Ferland Mendy o Marcelo, el que siga jugando por su banda, y va a volver el engranaje este a tener mucha más capacidad, porque está claro que al final es el jugador más desequilibrante que tienes en la plantilla, probablemente a nivel de generar ventajas por sí mismo, y en cuanto vuelva yo creo que esto va a ser un subidón anímico, pero va a ser sobre todo un subidón futbolístico, porque te va a poner de nuevo mucha sal, mucha pimienta en esta receta del Real Madrid, que en muchos departamentos del campo está funcionando a la perfección. Evidentemente el defensivo es el principal, pero ofensivamente yo sí que pienso que el último mes, digamos, que repito, muchísimo mérito con todos los partidos que ha habido, con las bajas que ha habido, con la talla de los rivales que ha habido. Ya has enfrentado 2 veces al Atlético, al Sevilla, al Valencia, yo qué sé, pues al Valladolid fuera, etcétera, que ha habido rivales de altura, muchísimo mérito, pero creo que el último mes del Real Madrid a nivel generación de ocasiones ha sido un poco más pobre que diciembre, así que yo creo que eso le va a venir muy bien, más allá de que Vinicius va para arriba, etcétera, etcétera. Así que, bueno, creo que estado de moderado optimismo debemos mantener. Bueno, chicos, hasta aquí este videaco con lo más interesante que me dejó a mí las 3 lecciones del partido de ayer. Espero que os haya molado, que me dejéis algún comentario y por supuesto te animo a que compartas este vídeo, a que se lo enseñes a amigos tuyos madridistas que creas que les puede interesar este canal, no sé, que me hagáis publicidad si estáis en otra red social, Twitter, Facebook, tal, eso siempre es de buena ayuda. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente.